Ahí está. Listo. Buenos días a todos. Vamos a comenzar. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Bueno, la clase pasada, vamos a recordar primero lo que hicimos la clase pasada. La clase pasada caracterizamos a los conjuntos Jordan medibles. Vimos que los conjuntos Jordan medibles son exactamente aquellos conjuntos cuya frontera es delgada, ¿no? Y ya sabemos qué significa ser delgado. De hecho, aquí tenemos la caracterización. Sabemos lo que es ser delgado. Ahí está la caracterización. ¿Es Jordan medible? Sí, solo sí. Para cada epsilon mayor que 0, existen rectángulos que cubren al conjunto. La frontera queda cubierta, la frontera es cubierta por esos rectángulos y la suma de las medidas es menor que epsilon. Y de forma equivalente, la frontera es Jordan medible y la medida de la frontera es igual a 0. ¿Ok? Esos son justamente los conjuntos Jordan medibles. Lo que vamos a hacer a continuación es ver aplicaciones de esta caracterización. Vamos a ver resultados en los cuales se ocupa alguna de estas tres caracterizaciones. En especial nos interesa usar tanto el inciso B como el inciso C, porque el inciso A pues es la definición de un conjunto Jordan medible y ya hemos trabajado con la definición. ¿Va? Lo que vamos a hacer es usar inciso B, para hacer ejemplos, bueno, probar ciertas cositas, ¿no? Que ciertos conjuntos son Jordan medible, etcétera. ¿Va? Bueno, esa es una. Lo otro que tenemos que hacer es caracterizar a los conjuntos Jordan medible, pero que tienen medida de Jordan 0. O sea, justo los Jordan medible flacos son los que vamos a caracterizar en la clase de hoy. ¿Va? Bueno, pues vamos a empezar. Quiero hacer un recordatorio. Voy a subir tantito. Bueno, lo puse como una observación. Observación. ¿Va? Vamos a empezar. Observación. Chequen. Tenemos dos rectángulos. Tenemos un rectángulo R. Supone que tenemos un rectángulo R, A1, B1, cruz A2, B2, cruz AN, BN, un rectángulo n-dimensional. Y tenemos un rectángulo T, C1, D1, cruz C2, D2, cruz CM, DM. Un rectángulo m-dimensional. Observa que n y m son naturales distintos. Bueno, no tienen por qué ser iguales, ¿ok? Tienes dos rectángulos, uno n-dimensional, el otro m-dimensional, y entonces, cuando hacemos el producto cartesiano de esos dos rectángulos, ¿qué obtenemos? Obtenemos un rectángulo n más m dimensional, ¿ok? ¿Y cuál es la medida de ese rectángulo? La medida de R cruz T, en nuestro caso con la notación que estamos ocupando, ¿cuál sería su medida? Pues la definición de medida de un rectángulo nos dice que esto es B1 menos A1 por B2 menos A2, así hasta BN menos AN, multiplicado por D1 menos C1 por D2 menos C2, así hasta por DM menos CM. ¿Ok? Bueno, ¿y eso a qué es igual? Eso es igual a la medida del rectángulo R. Los primeros n factores son la medida del rectángulo R y los últimos m factores es la medida del rectángulo T. ¿Ok? Entonces, ¿qué se obtiene? Se obtiene que la medida de R cruz T es igual a la medida de R por la medida de T. ¿Ok? Entonces, es una observación bastante sencilla. Simplemente lo que está diciendo es, tienes dos rectángulos, un n-dimensional, un m-dimensional, los multiplicas, o sea, haces su producto cartesiano, eso te da un rectángulo n más m dimensional, y para calcular la medida de este nuevo rectángulo, n más m dimensional, lo que hay que hacer es el producto de la medida de cada uno de los rectángulos, ¿ok? Eso es lo que dice la observación, ¿vale? Bueno, y la caracterización, vamos a recordar la caracterización de los conjuntos Jordan medibles. Vamos a recordar la caracterización de los conjuntos Jordan medibles. Vamos a tomar A subconjunto de Rn. Las siguientes afirmaciones son equivalentes. La primera es la definición. A es un conjunto Jordan medible. Inciso B. Para cada epsilon mayor que 0, existen R1, R2 hasta RK rectángulos n-dimensionales, tales que la frontera de A se queda contenida en la unión desde I igual a 1 hasta K de los rectángulos de RI, y la suma de las medidas se hace menor que epsilon. Esa es la segunda caracterización. Y la tercera caracterización, que es el inciso C, nos dice que la frontera de A es un conjunto Jordan medible
y la medida de la frontera de A es igual a 0. ¿Ok? Esto ya lo hemos visto varias veces. La clase pasada hicimos la prueba de esta caracterización y lo que nos está diciendo es que los Jordan medibles son exactamente aquellos que tienen frontera delgadita. ¿Ok? Bueno, lo que sigue es ver aplicaciones de estas caracterizaciones. ¿Va? Eso es lo que sigue, es lo que vamos a hacer a continuación. Si hay dudas, por favor, díganme, ¿eh? Cualquier duda que haya, díganme, por favor, ¿va? Bueno. Sí. Regresamos a la observación. Alguien me pidió que regresáramos. Aquí está la observación. Sí, básicamente lo que dice es, tiene dos rectángulos. Un rectángulo n-dimensional y un rectángulo m-dimensional. ¿Qué pasa si haces su producto cartesiano? Pues obtienes un rectángulo n más m dimensional, ¿ok? Sumas las dimensiones y obtienes un rectángulo n más m dimensional. ¿Cuánto vale la medida de ese nuevo rectángulo? La medida del rectángulo, el producto de las medidas de los rectángulos originales, ¿ok? Bueno, ¿no? ¿De qué? Bajamos. Y lo que sigue, como les había dicho, es ver aplicaciones del teorema anterior, ¿no? Las caracterizaciones de los conjuntos Jordan medibles. Vamos a ver algunas aplicaciones. Ejemplo 1, aquí vamos a aplicar el inciso B de del teorema, ¿ok? Bueno, vamos a ver qué es lo que dice. Vamos a tomar A y B, subconjuntos de Rn, Jordan medibles. Usando el teorema anterior, o sea, la caracterización, demuestra que A unión B y A intersección B son conjuntos Jordan medibles. Nosotros ya probamos que tanto la unión finita como la intersección finita de conjuntos Jordan medibles es Jordan medible, pero lo hicimos de otra forma. Aquí vamos a usar la caracterización. En particular vamos a usar el inciso B. Voy a subir tantito. Este es el inciso B. Vamos a ver que para toda epsilon hay rectángulos que cubren y cuya suma de las medidas es menor que epsilon. Cubren a la frontera. ¿Va? Bueno, entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar con el ejemplo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues empezamos dando una epsilon mayor que 0. Empezamos dando epsilon mayor que 0. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que probar que A unión B y A intersección B son Jordan medibles. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo lo vamos a probar? Lo vamos a probar usando el inciso B. Ajá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues demostrar que hay rectángulos que cubren a la frontera de A unión B, que cubren a la frontera de A intersección B, y cuya suma de las medidas se hace menor que epsilon. ¿Ok? Bajo. Y aquí tenemos que recordar algunos resultados de topología en Rn. En Rn, ¿ok? Bueno. Recordemos de topología de Rn que la frontera de A unión B se queda contenida en la frontera de A unión la frontera de B. Una contención bastante sencilla de probar. Y la otra es la frontera de A intersección B, es un subconjunto de la frontera de A unión la frontera de B. Vamos a hacer uso de esas dos contenciones. Más adelante las vamos a ocupar. ¿Ok? Bueno, ¿qué sabemos nosotros? Nosotros sabemos que tanto A como B son conjuntos Jordan medibles. Entonces, ¿qué podemos afirmar? Por el inciso B, sabemos que existen rectángulos R1, R2 hasta RK, T1, T2 hasta TS, rectángulos n dimensionales, tales que la frontera de A queda cubierta por la unión por los rectángulos RI. O sea, la frontera de A se queda contenida en la unión desde I igual a 1 hasta acá de RI. Y la suma desde I igual a 1 hasta acá de la medida de los rectángulos RI es menor que epsilon medios. También sabemos que la frontera de B se queda contenida en la unión desde I igual a 1 hasta S de los rectángulos TI y la suma de las medidas de esos rectángulos es menor a epsilon medios. ¿Eso por qué lo sabemos? Porque tanto A como B son Jordan medibles y estamos usando el inciso B, ¿ok? Del teorema que caracteriza a los conjuntos Jordan medibles. ¿Sí está bien? Bueno, si hay dudas me dicen, ¿va? Entonces ahorita lo que hemos hecho es cubrir a la frontera de a la frontera de B, con una cantidad finita de rectángulos, tal que la suma de las medidas de cada uno de esos rectángulos es menor que epsilon medios. ¿Va? Bajo.
Vamos a dejarlo así, ¿va? Que se vean las hipótesis. Bueno, ahora, vamos a aplicar las contenciones asterisco y gato. ¿Cuáles son esas contenciones? Subo tantitito. Aquí están, ¿no? Esta contención, la frontera de A unión B, subconjunto de la frontera de A unión la frontera de B, y esta otra contención, ¿va? Bueno, entonces vamos a ocupar esas dos contenciones, bajo. Aquí. Y bueno, aplicando las contenciones asterisco y gato, tenemos lo siguiente. La frontera de A unión B, por asterisco, se queda contenido en la frontera de A unión la frontera de B. Pero por la manera en que tomamos los rectángulos RI y los rectángulos TI, ¿qué tenemos? Que la frontera de A se queda contenida en la unión desde I igual a 1 hasta acá de RI. Y la frontera de B se queda contenida en la unión desde I igual a 1 hasta S de TI. Entonces, la frontera de A unión la frontera de B se queda contenido, ese conjunto se queda contenido en la unión desde I igual a 1 hasta acá de RI unión, la unión desde I igual a 1 hasta S de TI. ¿Ok? Y algo similar pasa con la intersección. Por la contención gato, tenemos que la frontera de A intersección B se queda contenida en la frontera de A unión la frontera de B. Y esa unión, sabemos que se queda en la unión desde I igual a 1 hasta acá, de RI, unión, la unión desde I igual a 1 hasta S, de TI, ¿ok? Y entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué es lo que tenemos? Pues que la frontera de A unión B se queda contenida en una unión finita de rectángulos. También pasa lo mismo con la frontera de A intersección B. Se queda contenida en una unión finita de rectángulos. ¿Esos rectángulos qué propiedad tienen? De que al sumar sus medidas, sumamos las medidas y esto nos da menor a épsilon medios más épsilon medios, o dicho de otra forma, épsilon. Ajá, en ambos casos. Entonces, ¿qué hicimos al final? Pues a la frontera de A la cubrimos con una cantidad finita de rectángulos, tal que la suma de las medidas se hace menor a, la frontera de A unión B y la frontera de intersección B la cubrimos con una cantidad finita de rectángulos, tal que la suma de las medidas se hace menor que épsilon. ¿Y eso qué? Por el inciso B de nuestra caracterización de los conjuntos Jordan medibles, podemos concluir, bajo tantito, podemos concluir que A unión B y A intersección B son conjuntos Jordan medibles. Y es justo lo que dice aquí. Como épsilon fue arbitrario, usando el inciso B, podemos concluir que A unión B y A intersección B son Jordan medibles. Y se acaba la prueba. ¿Ok? Usamos el inciso B de la caracterización de los conjuntos Jordan medibles. Déjenme ver el chat. A ver, alguien pregunta, ¿por qué es la suma de las sumas? Por el inciso B, sé que la suma... Ok. Sucede lo siguiente, mira, checa. Subo tantito. Tú sabes que la frontera de A, fíjate, la frontera de A queda cubierta por los rectángulos RI y la suma de las medidas de los rectángulos RI es menor a épsilon medios. No sabemos si estos rectángulos RI cubren a la frontera de B, eso no lo sabemos, pero sabemos que disponemos de rectángulos TI, tal que la unión de todos los rectángulos TI te cubren a la frontera de B y la suma de las medidas se hace menor a épsilon medios. Entonces tenemos dos tipos de rectángulos. Aquellos rectángulos, los RI, que cubren a la frontera de A. Y aquellos rectángulos, los TI, que cubren a la frontera de B. ¿Cómo podríamos cubrir a la frontera de A unión la frontera de B? Pues uniendo los rectángulos RI y uniendo los rectángulos TI. ¿Y por qué queremos cubrir a la frontera de A unión la frontera de B? ¿Por qué la queremos cubrir? Porque queremos cubrir a la frontera de A unión B y a la frontera de A intersección B con una cantidad finita de rectángulos, que es justo lo que estamos haciendo aquí. Ajá. Estamos cubriendo a la frontera de A unión B y a la frontera de A intersección B con una cantidad finita de rectángulos, ajá, cuya suma, la suma de las medidas,
se haga menor que epsilon. La familia de rectángulos, la familia finita de rectángulos, que sabemos que va a cubrir a la frontera de unión B y que sabemos que va a cubrir a la frontera de intersección B, es esta unión, esta familia de rectángulos. Los RI junto con los TI. Esta familia sí cubre tanto a la frontera de A unión B como a la frontera de intersección B. ¿Y cuál es la suma de sus medidas? Sumo las medidas de todos estos rectángulos, los RI, y sumo la medida de todos los rectángulos TI. Tengo que sumar la medida de todos los rectángulos que cubren a la frontera de unión B y a la frontera de intersección B. Ajá, entonces nos termina quedando una suma de sumas. Ajá, es la sumatoria más la otra sumatoria. Cada una de esas da menor a epsilon medios. Al sumar nos da algo menor a epsilon. ¿Ok? ¿Sí está bien? Vale. Entonces, ¿qué tenemos? Pues por el inciso B de la caracterización pasada, pues tenemos que tanto A unión B como A intersección B resultan ser conjuntos Jordan medibles. ¿Cuál es la medida de Jordan de A unión B? ¿Cuál es la medida de Jordan de A intersección B? Eso no nos dice el teorema. Simplemente nos garantizaron, el teorema nos garantizó que A unión B y A intersección B son conjuntos Jordan medibles. Hasta ahí. ¿Va? Su medida no la sabemos. ¿Ok? Bajo. Vamos a hacer otro ejemplo. Si hay dudas, me dicen, ¿va? Cualquier duda, díganme, ¿ok? Ejemplo 2. Demuestra que el conjunto A, definido como el conjunto X, Y en R2, tal que X es igual a y X se mueve en el 0, 1, es un conjunto Jordan medible con medida de Jordan igual a 0. ¿Qué conjunto es este? Es un conjunto muy, muy sencillo. Es un segmento de recta, estamos de acuerdo, porque estamos pidiendo que la primera entrada de nuestro vector, bueno, de los vectores en A, sea igual a la segunda entrada. Ajá, y que esa entrada común se mueva en el intervalo cerrado 0,1. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos? Un cachito de la recta identidad, ¿no? Este cacho. Bueno, tenemos que ver que ese segmento es un conjunto Jordan medible y que su medida de Jordan es 0. ¿Va? Bueno, ¿cómo le vamos a hacer? Vamos a usar cosas de cálculo 3, un poquito de topología de RN. Por cálculo 3, sabemos que para todo A subconjunto de RN, la cerradura de A es igual a el interior de A unión la frontera de A. Eso lo sabemos por cálculo 3, por topología en RN. En nuestro caso, este segmento de recta, les pregunto, ¿este segmento de recta qué interior tiene? ¿Cuál es su interior? Es vacío, estamos de acuerdo. Un segmento de recta en R2 tiene interior vacío. Ajá. Entonces, en nuestro caso, el interior de A, ¿cuánto vale? Es vacío. Ajá. Por lo cual, la cerradura de A debe de coincidir con la frontera de A. Y otra cosa más, estamos de acuerdo que el conjunto A es un conjunto cerrado. Por ser cerrado, como es un conjunto cerrado, el conjunto A coincide con la cerradura de A. ¿Ah? Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que la cerradura de A es igual a la frontera de A. Pero tenemos también que A es igual a la cerradura de A. Entonces, ¿qué concluimos? Que A es igual a la frontera del conjunto A. Y esta identidad la vamos a ocupar más adelante para probar que este tiene medida de Jordan 0. ¿Ok? Bueno, bajo tantito, es como una observación antes de empezar la prueba, ¿va? Algo que nos va a ser útil en la prueba, ¿ok? Bajo tantitito así, vamos a dejarlo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es a nuestro conjunto A cubrirlo con una cantidad finita de rectángulos, tal que la suma de las medidas se hace menor que epsilon. Lo que vamos a hacer es construir los rectángulos de forma explícita, ¿va? Bueno, empezamos dando una epsilon mayor que 0. Tomemos epsilon mayor que 0. Para cada i igual a 1 hasta n, definimos los rectángulos RI como el rectángulo i menos 1 entre n, coma i entre n, cruz i menos 1 entre n, coma i entre n. ¿Okay? Definimos este rectángulo RI, que en el dibujo, ¿cuáles serían? Serían estos rectángulos de aquí. Estos. Ajá. Bueno, vamos a anotar lo siguiente.
Lo primero que vamos a ver es la medida de cada uno de esos rectángulos. ¿Cuánto miden? Bueno, la medida de RI es por definición la medida de este rectángulo. I menos 1 entre n, coma I entre n, cruz I menos 1 entre n, coma I entre n. ¿Cómo se calcula la medida de un rectángulo? Te fijas en los intervalos factor, calculas la longitud de cada intervalo factor y multiplicas todas esas longitudes. ¿Cuánto vale la longitud del primer intervalo factor? Vale esto, estamos de acuerdo. Y entre n, extremo derecho, menos extremo izquierdo. ¿Cuánto vale la longitud del segundo intervalo factor? Extremo derecho menos extremo izquierdo. ¿Qué nos termina quedando? 1 entre n por 1 entre n, lo cual es igual a 1 entre n cuadrada. ¿Ok? Entonces, ¿qué se concluye? Que para cada i igual a 1 hasta n, la medida del rectángulo RI es igual a 1 entre n al cuadrado. ¿Ok? Ahora, vamos a sumar la medida de todos esos rectángulos RI. Vamos a ver cuánto nos da. La suma es de i igual a 1 hasta n. De la medida de todos los rectángulos RI es la suma desde i igual a 1 hasta n de 1 entre n al cuadrado. 1 entre n al cuadrado. En esta suma estamos de acuerdo que es una constante. No depende de la i. Por lo cual 1 entre n al cuadrado sale de la suma y estamos sumando n veces 1. Entonces nos termina quedando que esta suma es igual a n entre n cuadrada, o que es lo mismo, 1 entre n. Ajá. ¿Qué se concluye? Que la suma desde i igual a 1 hasta n de la medida de cualquier rectángulo, bueno, la suma desde i igual a 1 hasta n de la medida de RI es igual a 1 entre n. ¿Ok? Entonces tenemos que esos rectángulos tienen medida 1 entre n al cuadrado. Y cuando sumas a todos los rectángulos, desde i igual a 1 hasta n, la suma de las medidas es 1 entre n. Ahora, lo que vamos a hacer es elegir un n0 natural, tal que 1 entre n0 se haga menor que epsilon. Y hacemos la siguiente afirmación. Voy a bajar tantito. Afirmación. La frontera de A se queda contenida en la unión desde i igual a 1 hasta n0 de los rectángulos RI. Y la suma de las medidas de los rectángulos RI se hace menor que epsilon. ¿Ok? Si logramos probar eso, estamos de acuerdo que ya acabamos. Porque para la epsilon que dimos de manera arbitraria, habríamos encontrado una cantidad finita de rectángulos que cubren a la frontera de A y cuya suma de las medidas se hace menor que epsilon. ¿Ok? Entonces, si probamos esto, ya acabamos. ¿Ok? Bueno, pues procedemos. Vamos a empezar con esta contención. ¿Cómo le hacemos? Pues tomamos un punto X, Y en la frontera de A y vamos a demostrar que ese punto que está en la frontera está en la unión desde i igual a 1 hasta n0 de los rectángulos RI. ¿Va? Bueno, pues tomamos X, Y en la frontera de A. Y la observación que hicimos al principio. Sabemos que A coincide con la frontera de A. Ajá. Entonces, X, Y se encuentra en el conjunto A. Y el conjunto A es el segmento de recta, es el cachito de recta identidad. Ajá. Entonces, X tiene que ser igual a y X se tiene que mover en el 0,1. ¿Ok? Bueno, aquí vamos a ver este dibujo. X se encuentra en el intervalo 0,1. ¿Estamos de acuerdo? X se debe encontrar entre un número de la forma i menos 1 entre n y un número de la forma i entre n. Debe de existir un número con esa característica. Entonces, tomamos i, que pertenece de 1 hasta n, tal que x se encuentra en el intervalo cerrado i menos 1 entre n, i entre n. Y entonces, ¿qué tenemos? Como la primer componente y la segunda componente son iguales y tenemos que x se encuentra en el intervalo cerrado i menos 1 entre n, i entre n, ¿dónde tiene que estar x, x, la pareja x, x? Estamos de acuerdo que x, x tiene que estar en el rectángulo i menos 1 entre n, i entre n, cruz i menos 1 entre n, i entre n. ¿Pero quién es ese rectángulo? Este rectángulo, el que estoy señalando, es el rectángulo RI que definimos arriba.
Ajá. Y entonces, ¿qué tenemos? Que la pareja X, Y que tomamos al principio se encuentra en la unión desde i igual a 1 hasta n0 de los rectángulos RI. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que hicimos al final? Pues tomamos un punto en la frontera de A y demostramos un punto arbitrario. Y demostramos que ese punto se encuentra en la unión desde i igual a 1 hasta n0 de los rectángulos RI. O sea, probamos la contención. Todos los puntos de la frontera de A están contenidos en la unión desde i igual a 1 hasta n0 de los rectángulos RI. Ahí está. Se acaba la contención. Hasta ahorita hemos visto esta contención. Si está bien, hay dudas, todo bien. Cualquier duda díganme, ¿eh? La duda que sea me la pueden decir, lo que sea, ¿va? Ah, claro que sí. Mira, checa. Vamos a, vamos a repetir esta parte. Vamos a empezar tomando un punto X, Y en la frontera de A. Ajá. Tomamos un punto X, Y en la frontera de A. ¿Nosotros qué sabemos? Nosotros sabemos que A y la frontera de A son iguales. En este ejemplo, A y la frontera de A son iguales. Entonces, X, Y, ¿dónde está? X, Y pertenece en el conjunto A, porque A y la frontera A son el mismo conjunto. Y si X, Y está en A, vamos a ver la definición de A. Subo. ¿Quién es A? A es el conjunto de parejas X, Y, tal que la primer componente coincide con la segunda componente y se mueven, ya sea la primera o la segunda componente, en el intervalo cerrado 0,1. Entonces, tenemos que X es igual a Y, porque X, Y está en A. X se mueve en el intervalo cerrado 0,1. Ahora, X tiene que quedarse en medio debe quedar entre los números, entre dos números de la forma I menos 1 entre N y un número de la forma I entre N. Ahí debe quedar X en medio. ¿Okay? Entonces tomamos justo esos dos números que ensanguichan al punto X. Tomamos I, que se mueve de 1 hasta N, tal que X pertenece a I menos 1 entre N, coma, I entre N. A fuerzas X tiene que estar en medio de dos números de esa forma. Ajá. X se encuentra aquí en medio. Entonces estamos de acuerdo que la pareja X, X se encuentra en este producto de rectángulos. En el I menos 1 entre N, coma I entre N, cruz, I menos 1 entre N, coma I entre N. Bueno, pero ¿quién es este rectángulo? Ese rectángulo es el rectángulo RI que definimos arriba. Y entonces lo que tenemos, estamos de acuerdo que X es igual a Y. Aquí lo dijimos. Es más, lo voy a marcar. X es igual a Y. Ajá. Entonces, ¿qué tenemos? Que la pareja X, Y pertenece a la unión desde I igual a 1 hasta N0 de los rectángulos RI. ¿Qué ocurrió? Pues tomamos un punto X, Y en la frontera de A. Arbitrario, el que sea. Y terminamos probando que ese punto X, Y se encuentra en la unión desde I igual a 1 hasta N0 de los rectángulos RI. ¿Qué tenemos? Pues una contención, porque tomaste un punto arbitrario en la frontera de A y probaste que ese punto se encuentra en esa unión, en la unión desde I igual a 1 hasta N0 de los rectángulos RI. Y entonces tenemos que la frontera de A es un subconjunto de esta unión. ¿Va? Si está bien, ¿hay dudas? ¿Todo bien? No, ¿de qué? Alguien pregunta lo siguiente y es una pregunta bastante interesante. ¿Cómo pensó en esos rectángulos? O sea, ¿cómo se me ocurrió tomar esos rectángulos? Ah, bueno, vamos a subir tantito. Digamos, ¿cómo se nos ocurrió? Pues de la siguiente manera. El conjunto es bastante simple, estamos de acuerdo. Es un segmento de recta y que aparte está posicionado en el espacio, bueno, en el plano, de forma bonita, ¿no? O sea, no tiene una inclinación fea, por ejemplo, que tenga una inclinación de una pendiente de pi tercios o un número así extraño, ¿no? Tiene pendiente 1, esto, ¿no? Entonces, eso facilita la toma de los rectángulos que cubran al conjunto A. Uno busca los rectángulos más simples que te cubran al conjunto A y que puedas hacer que las sumas de las medidas se hagan muy pequeñas. ¿Qué se nos ocurrió? Ah, bueno, pues vamos a hacer que dos de los vértices de los rectángulos
se encuentren metidos en la recta. Ajá. Eso es lo primero que se nos ocurrió. Dijimos, a ver, pues vamos a tomar rectángulos de tal forma que dos de los vértices de los rectángulos se queden metidos en la recta identidad, ¿no? Entonces, en base a eso, vimos cómo tienen que ser estos rectangulitos. Ajá. Y entonces se nos ocurrió tomar estos rectángulos de acá, los rectángulos RI, justo de esta forma. Si tú te fijas en estos rectángulos y te fijas en sus vértices, los vértices van a ser, bueno, como se ven en el dibujo, ¿no? Serían estos. Estos dos serían dos de sus vértices. Justo así los queríamos tomar, pues justo así los describimos analíticamente. Ajá. ¿Y qué se puede hacer con sus rectángulos? Si tú les vas disminuyendo los lados, la longitud de los lados, pues vas obteniendo cuadritos cada vez más pequeños. Y entonces la suma de las medidas se tiene que reducir. ¿Y cómo podemos controlar eso? Es otra pregunta que surge. ¿Cómo puedes controlar la suma de las medidas? Ah, pues si tú controlas las bases, la longitud de las bases, pues puedes controlar la longitud de las medidas, ¿no? Y justo quien controla las medidas analíticamente sería esta n, ¿no? Ya en las cuentitas, quien, digamos, dice qué tan grande, qué tan chiquitas son las medidas de los lados, sería esta n, porque si esta n es muy grande, voy a bajar tantito. Si esta n es muy grande, la suma de las medidas, estamos de acuerdo que se va a hacer muy, muy, muy pequeña. Entonces, bueno, pues, ¿cómo se me ocurrió? Pues viendo el dibujito prácticamente. O sea, vi el dibujo, decidí tomar los rectángulos más simples, como que sus dos de los vértices estén en la recta, ¿no? Y ya, eso es lo que se me ocurrió, ¿va? Bueno, bajo. Bajamos, bajamos, bajamos. Falta algo más, ¿no? Tenemos todavía otra cosa que hacer. Ya tenemos que la frontera de A se queda contenida en esta unión. Ahora, tenemos que probar también que la suma de las medidas es menor que epsilon, pero eso prácticamente ya lo hicimos, por la manera en que se seleccionó el N0. N0, ¿qué propiedad tenía? N0 era un natural, tal que 1 entre N0 es menor que epsilon. ¿Va? Bajo. Entonces, por otra parte, ¿nosotros qué sabemos? Sabemos que 1 entre N0 es menor que epsilon. Entonces, tenemos lo siguiente. La suma es de igual a 1 hasta N0 de la medida de los rectángulos RI. Por el cálculo que hicimos arriba, sabemos que esta suma ¿cuánto vale? 1 entre N0. Pero por la manera en que tomamos a N0, tenemos que 1 entre N0 es menor que epsilon. ¿Ok? Y entonces, ¿qué tenemos? Encontramos una cantidad finita de rectángulos que cubren al conjunto A y cuya suma de las medidas se hace menor que epsilon. ¿Cómo tomamos a la epsilon? Fue arbitraria, estamos de acuerdo. Entonces, como epsilon fue un número mayor que sea arbitrario, se concluye que para toda epsilon mayor que 0, hay rectángulos R1 hasta RK, rectángulos, en este caso son dos dimensionales, tales que la frontera de A se queda contenida en la unión desde I igual a 1 hasta acá de los rectángulos de RI y la suma de las medidas se hace menor que epsilon. De aquí, ¿qué podemos concluir? Usando que A es igual a la frontera de A. Déjenme borrar algo. Así, usando el inciso C y que A es igual a la frontera de A, usando el inciso C primero, usando el inciso C, ¿qué tenemos? Que la frontera de A es Jordan medible y que la medida de Jordan de la frontera de A es igual a 0, ¿ok? Eso es lo que se concluye. Voy a subir tantito, voy a recordar la caracterización. Voy a subir, voy a subir. Lo que probamos ahorita es el inciso B para nuestro problema. Vimos que para todo epsilon hay rectángulos que cubren a la frontera y que la suma de las medidas se hace menor que epsilon. Perfecto. Pero como tanto el inciso B, como el inciso A y como el inciso C son equivalentes, entonces como probamos el inciso B, también se cumple el inciso A, el inciso C, perdón, el inciso C. Bajo.
Y por el inciso C, nosotros, ¿qué podemos asegurar? Pues que la frontera de A es Jordan medible y que la medida de Jordan de la frontera de A es igual a 0. Pero nosotros probamos arriba que A coincide con la frontera de A en nuestro ejemplo. Ajá, en nuestro ejemplo, A y la frontera de A son conjuntos iguales. Ajá. Y por el inciso C tenemos que la frontera de A es Jordan medible y que la medida de Jordan de la frontera de A vale 0. Pero como A es igual a la frontera de A, pues podemos decir que A es Jordan medible y que la medida de Jordan de A vale 0. ¿Ok? Si está bien, ahí se acaba el problema. Si está bien, ¿hay dudas? ¿Todo bien? Si hay dudas, díganme, ¿va? Cualquier duda que haya, díganme, por favor. ¿Vale? Si no, continúo. Voy a continuar entonces, ¿eh? Continúo, bajo, y con esto acaba el ejemplo 2. Vamos al ejemplo 3. Vamos a ver que el producto cartesiano de Jordan medibles es un conjunto Jordan medible. ¿Ok? Bueno, vamos a leerlo, vamos a leer el enunciado formal y proceder, ¿va? Ejemplo 3. Sean A subconjunto de Rn y B subconjunto de Rm, Jordan medibles. Vamos a demostrar que A cruz B es un conjunto Jordan medible. A cruz B, ¿dónde se encuentra? Si A está en Rn y B está en Rm, entonces A cruz B debe quedarse contenido en Rn más M, ¿ok? Eso lo digo para saber en qué dimensión estamos, ¿no? A está en dimensión N, B está en dimensión M y A cruz B está en dimensión N más M, ¿ok? Bueno, aquí vamos a ocupar una igualdad de la frontera de un producto cartesiano. Vamos a usar este resultado de topología en Rn. Recordemos que la frontera de A cruz B es igual a la cerradura de A, cruz la frontera de B, unión la frontera de A, cruz la cerradura de B. ¿Ok? Esto nos va a ser muy, muy útil. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿cuál es la situación? Vamos a ver primero el dibujo. ¿En qué situación estamos? Tenemos un conjunto A que es Jordan medible. Este lo podemos visualizar aquí. Aquí está nuestro Jordan medible, que es todo lo que está de color azul. Los puntitos, este intervalo cerrado y este intervalo cerrado. Ese es nuestro Jordan medible A. Y en el eje Y tenemos a nuestro Jordan medible B, que es este intervalo cerrado, este puntito y estos otros 3 puntitos. ¿Ok? Hacemos su producto cartesiano y eso nos arroja a A cruz B. Bien. ¿Cómo vamos a probar? La pregunta es, ¿cómo vamos a probar que A cruz B es Jordan medible? Lo que vamos a hacer es cubrir a la frontera de A cruz B con una cantidad finita de rectángulos, tal que la suma de las medidas se haga menor que epsilon. ¿Ok? Ese es el plan. Bajo tantito. Y como le hacemos, pues empezamos dando una epsilon mayor que 0, fija pero arbitraria. Sea epsilon mayor que 0. Y vamos a tomar T, sea T, un rectángulo n-dimensional, tal que la cerradura de A se quede contenida en T. Y vamos a tomar S, un rectángulo m-dimensional, tal que la cerradura de B se quede contenida en S. El rectángulo T y el rectángulo S, en el dibujo, son estos segmentitos, ¿no? Este segmento T y este segmento S. Los pongo como segmentos porque no puedo dibujar cosas en Rn y en Rm, ¿no? Aparte de que N y M son arbitrarias, esto solo es un diagramita que ilustra la situación formal, ¿no? En la que estamos metidos. Bajo. Nosotros, ¿qué sabemos por hipótesis? Nosotros sabemos por hipótesis que el conjunto A es Jordan medible. Entonces, ¿qué podemos asegurar? Podemos asegurar que existen rectángulos R1, R2 hasta RK, rectángulos n-dimensionales, tales que la frontera de A se queda contenida en la unión desde I igual a 1 hasta K de los rectángulos RI y que la suma de las medidas, la suma desde I igual a 1 hasta K, de la medida de los rectángulos TRI, se hace menor que, y aquí vamos a tomar un número que nos va a convenir para al final obtener algo menor que epsilon.
Este es un número conveniente, ¿no? Lo vamos a tomar de esta manera. Lo vamos a tomar como epsilon entre 2 veces la medida del rectángulo S. ¿Ok? Entonces, cubrimos a la frontera de A con una cantidad finita de rectángulos, tal que la suma de las medidas se hace menor que este número. ¿Por qué lo tomamos así? Bueno, más adelante se va a ver que tomando el número de esta forma, la suma, vamos a cubrir a la frontera de A cruz B con una cantidad finita de rectángulos, tal que la suma de las medidas se hace menor que epsilon. Ese es el plan. Que al final la suma de las medidas sea menor que epsilon y por eso tomamos este número especial. ¿Va? Bueno, por otra parte, ¿qué más sabemos? Por otra parte, nosotros sabemos que B es Jordan medible. Y entonces, ¿qué podemos asegurar? Pues que existe una cantidad finita de rectángulos m dimensionales, tales que la frontera de B se queda contenida en esta unión, la unión desde I igual a 1 hasta L de los rectángulos de I. Y la suma de las medidas es menor a, y otra vez tomamos un número especial, epsilon entre 2 veces la medida del rectángulo T, ¿vale? Bajo, y aquí hay que tener cuidado. Los rectángulos RI son rectángulos n dimensionales. Los rectángulos TI son rectángulos m dimensionales. Nosotros necesitamos rectángulos n más m dimensionales. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para obtener esos rectángulos? Vamos a hacer lo siguiente. Voy a bajar tantito y vamos a anotar esto. Bueno, vamos a afirmar lo siguiente. Afirmamos que la cerradura de A cruz la frontera de B se queda contenida en esta unión de rectángulos. ¿Estamos de acuerdo que esta es una unión de rectángulos? El rectángulo T, voy a subir tantito. El rectángulo T es un rectángulo n-dimensional. Aquí lo enunciamos. T es un rectángulo n-dimensional. Entonces, T se queda contenido en Rn. Y los rectángulos TI son rectángulos m-dimensionales. Entonces, este producto cartesiano es un producto de rectángulos. Bueno, un rectángulo n-dimensional con un m-dimensional. Su producto cartesiano nos da un rectángulo n más m dimensional. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Estamos cubriendo este conjunto a la cerradura de A, cruz, la frontera de B, con una cantidad finita de rectángulos n más m dimensionales, que son los rectángulos con los que queremos cubrir a la frontera de A cruz B. Entonces ya estamos trabajando ahora sí con rectángulos de la dimensión que debe de ser. En este caso debe ser de dimensión n más m. Entonces afirmamos esta contención y afirmamos esta otra contención, que la frontera de A cruz la cerradura de B se queda contenida en la unión desde I igual a 1 hasta acá de RI cruz S. Nuevamente, RI es un rectángulo, son rectángulos en Rn, son rectángulos de dimensión n. El rectángulo S es un rectángulo m dimensional, entonces es un rectángulo en Rm. Su producto cartesiano nos arroja un rectángulo n más m dimensional. Ajá. Bueno, bajo y afirmamos estas dos contenciones. Vamos a hacer vamos a probar una contención, la otra se hace de manera similar, ¿vale? Vamos a hacer uno. Vamos a verificar la contención 1. Va a ser una demostración, más o menos, es una prueba más o menos sencilla. De hecho, es bastante sencilla. Aquí está, en este renglón sale la prueba. Que vamos a hacerlo. Chequen. La cerradura de A cruz la frontera de B. Estamos de acuerdo que esta se queda contenido en T cruz la frontera de B. ¿Eso por qué? Por la manera en que nos tomamos al rectángulo T. Tomamos un rectángulo, al principio tomamos un rectángulo, de tal forma que la cerradura de A se quedara contenida en el rectángulo T. Entonces tenemos que el primer factor de A cruz la frontera de B es un subconjunto del primer factor de T cruz la frontera de B. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? También sabemos, y aquí que la frontera de B se queda contenida
en la unión desde i igual a 1 hasta L de los rectángulos TI. Ajá. ¿Eso por qué lo sabemos? Por esta contención, estamos de acuerdo. Esta que estoy señalando. Entonces, que se tiene el segundo factor de este producto cartesiano que estoy señalando es más grande que el segundo factor de este producto cartesiano que estoy señalando. Y entonces se tiene esta contención. T cruz la frontera de B es un subconjunto de T cruz la unión desde I igual a 1 hasta L de TI. Ajá. La unión sale del producto cartesiano y nos termina quedando la unión desde I igual a 1 hasta L de T cruz TI. ¿Vale? Y entonces, ¿qué tenemos? Pues que la cerradura de A cruz la frontera de B es un subconjunto de la unión desde I igual a 1 hasta L de T cruz TI, que es la contención que estábamos buscando. ¿Ok? Entonces, 1 ya queda aprobado. 2 se hace de manera similar. ¿Sí está bien? ¿Hay dudas? Cualquier duda que haya, díganme, ¿vale? Duda que haya me la pueden decir. Entonces, aquí queda verificada 1, la contención 1. La contención 2, ustedes háganla, es bastante sencilla, sigue los mismos pasos, básicamente. Bajo. Y entonces fíjense lo que tenemos. Tenemos que, por lo que dijimos al principio de la clase, la frontera de A cruz B es igual, aquí es una igualdad. La frontera de A cruz B es igual a la cerradura de A, cruz la frontera de B, unión la frontera de A, cruz la cerradura de B. Pero cada uno de estos dos uniendos, nosotros lo cubrimos con una cantidad finita de rectángulos. A la cerradura de A cruz la frontera de B, la cubrimos con la unión desde I igual a 1 hasta L de T cruz TI. Y a la frontera de A cruz la cerradura de B, la cubrimos con esta otra cantidad finita de rectángulos. La unión desde I igual a 1 hasta acá de RI cruz S. ¿Cómo le hacemos para que quede cubierta toda esta unión? Pues unimos esas dos uniones. O sea, unimos la unión desde I igual a 1 hasta L de T cruz TI, la unión desde I igual a 1 hasta acá de RI cruz S. Ajá. Y entonces, ¿qué se tiene? Pues que la frontera de A cruz B está cubierta por esta cantidad finita de rectángulos n más m dimensionales. Ajá. Y además, fíjense, si hacemos la suma de las medidas de estos rectángulos, los T cruz TI y los RI cruz S, ¿qué obtenemos? Vamos a hacer el cálculo. Hacemos la suma desde I igual a 1 hasta L de la medida de T cruz TI más la suma desde I igual a 1 hasta acá de la medida de RI cruz S, hacemos la suma de las medidas, ¿qué nos va a quedar? Por la observación que hicimos al principio de la clase, tenemos que esta es la medida de un producto cartesiano de rectángulos. Ajá. Entonces esto es igual a la suma desde I igual a 1 hasta L de la medida de T por la medida del rectángulo TI. Más la suma desde I igual a 1 hasta acá. Hacemos lo mismo con la segunda sumatoria. Esto nos queda la medida del rectángulo RI por la medida de S. Estamos de acuerdo que aquí se está aplicando la observación que comentamos al principio de la clase, inmediatamente al principio de la clase. Ajá. Ahora, ¿qué más podemos hacer? En la primer sumatoria, la medida de T es una constante. Entonces puede salir de la sumatoria. Y la medida de S en la segunda sumatoria también es una constante. Entonces también lo podemos sacar. ¿Qué nos queda? La medida de T por la suma desde I igual a 1 hasta L de la medida de los TI, más la medida de S por la suma desde I igual a 1 hasta acá de la medida de los rectángulos CRI. Pero una pregunta, ¿la suma de las medidas de los TI era menor que qué? Vamos a subir tantito. ¿Cómo tomamos a los rectángulos TI y a los rectángulos RI? A los RI los tomamos de tal forma que la suma de sus medidas sea menor a épsilon entre 2 veces la medida de S. Y a los rectángulos TI los tomamos de tal forma que la suma de las medidas de los TI sea menor a épsilon entre 2 veces la medida de T. Ajá. Entonces, acotamos, como nos indica la desigualdad que acabamos de ver, y entonces tenemos que esto es menor a la medida de T por épsilon entre 2 veces la medida de T, más la medida de S
por epsilon entre 2 veces la medida de S. Les había dicho, estos números que tomamos aquí, bueno, arriba, pero que aquí están señalados, se toman así para que al final la suma de las medidas de los rectángulos que cubren a la frontera de A cruz B, esa suma de medidas sea menor que epsilon. Y eso es lo que está pasando, porque esta medida de T, esta medida y esta medida se van a cancelar. La medida de S con la medida de S también se van a cancelar. Entonces, ¿qué nos termina quedando? Epsilon medios más epsilon medios, que es epsilon. ¿Y qué terminamos haciendo? O sea, todo esto, en concreto, ¿qué se hizo? Al final, ¿qué hicimos? Pues a la frontera de A cruz B la terminamos cubriendo con una cantidad finita de rectángulos n más m dimensionales, tales que la suma de las medidas se hace menor que epsilon. ¿Estamos de acuerdo que esta es una cantidad finita de rectángulos n más m dimensionales? Los t cruz ti con i igual a 1 hasta l y los ri cruz s con i igual a 1 hasta acá es una cantidad finita de rectángulos n más m dimensionales. Cuando hacemos la suma de las medidas de todos esos rectángulos, nos queda esta doble sumatoria y esa doble sumatoria se hace menor que epsilon. ¿Ok? ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? ¿Eso en qué nos ayuda? Ah, pues la frontera de A cruz B la cubrimos con una cantidad finita de rectángulos cuya suma de las medidas es menor que epsilon. Por la caracterización de los conjuntos Jordan medibles, se concluye que A cruz B es un conjunto Jordan medible. ¿Bajo? Ah, hasta ahí. Entonces se concluye que A cruz B es un conjunto Jordan medible. Aquí lo voy a poner. Y ya, ahí está la prueba. Si está bien, hay dudas, todo bien. Cualquier duda, díganme, ¿eh? La duda que sea, es bienvenida, ¿va? Bueno, si no, pues continúo. Voy a continuar. Bajo. Bajamos, bajamos. Y lo que sigue es, ya caracterizamos a los Jordan medibles. La clase pasada caracterizamos a los conjuntos Jordan medibles. Ahora lo que vamos a hacer es caracterizar a los Jordan medibles que tienen medida de Jordan 0. ¿Va? Bueno, vamos a ver lo que dice el teorema. Vamos a ver qué dice el teorema. Teorema. Sea A subconjunto de Rn. A es Jordan medible y la medida de Jordan es igual a 0. Sí, solo sí. Para cada epsilon mayor que 0, existen rectángulos R1, R2 hasta RK, rectángulos n dimensionales, tales que A es un subconjunto de la unión desde I igual a 1 hasta K de los rectángulos RI y la suma de las medidas se hace menor que epsilon. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos una caracterización de los Jordan medibles con medida de Jordan 0. Lo que nos dice el teorema es que los conjuntos Jordan medibles con medida de Jordan 0 son exactamente aquellos conjuntos que pueden ser cubiertos con una cantidad finita de rectángulos, de tal forma que la suma de las medidas se haga, de los rectángulos, se haga menor que epsilon. ¿Ok? Bueno. Entonces, ese teorema lo tenemos que probar. Vamos a probarlo ahorita. Y después vamos a ver una aplicación de este resultado. Vamos a ver que la gráfica de cualquier función Darboux integrable debe ser un conjunto Jordan medible con medida de Jordan 0. Y para probar eso, vamos a ocupar esta caracterización. ¿Va? Ese es el plan. ¿Ok? Bueno. Si se dan cuenta, el teorema es un sí, solo sí. Entonces vamos a empezar haciendo la ida y después hacemos el regreso. Entonces, ¿qué vamos a suponer primero? Lo primero que vamos a suponer es que el conjunto A es un conjunto Jordan medible con medida de Jordan 0. ¿Y qué vamos a probar? Que ocurre todo esto. ¿Ok? Bajamos y procedemos, ¿va? A la prueba. Bajo, bajo. Y vamos a empezar la prueba. ¿Qué vamos a suponer? Pues vamos a suponer que el conjunto A es Jordan medible y que la medida de Jordan de A es igual a 0. Tomo una epsilon mayor que 0, arbitraria. Ajá, mayor que 0, fija pero arbitraria. ¿Qué tenemos que probar? Que existen rectángulos R1, R2 hasta RK, rectángulos n dimensionales, tales que A es un subconjunto
de la unión desde i igual a 1 hasta acá de los rectángulos RI, y la suma de las medidas se hace menor que epsilon. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Va? Bueno, ya dimos la epsilon mayor que 0, fija por arbitraria, y tenemos que encontrar estos rectángulos que cubran y cuya suma de las medidas se hace menor que epsilon. ¿Cuáles son nuestras hipótesis? Que el conjunto A es Jordan medible, y no solo eso, sino que la medida de Jordan de A es igual a 0. ¿Va? Bajo tantito. Ahí. Empecemos tomando un rectángulo n-dimensional que contenga al conjunto A. Eso siempre va a ser posible, porque todos los Jordan medibles siempre son conjuntos acotados, y todo acotado se puede meter dentro de un rectángulo n-dimensional. Entonces, vamos a leer. Sea R un rectángulo n-dimensional tal que A es un subconjunto del rectángulo R. ¿Qué más? Como A es Jordan medible, entonces, ¿qué tenemos? Por definición, eso quiere decir que la característica de A es una función Darboux integrable sobre el rectángulo R, y que la integral de la característica de A sobre el rectángulo R es igual a 0. Acuérdense que nuestra hipótesis es que es un Jordan medible con medida de Jordan 0. ¿Eso qué implica? ¿Esto qué implica? Esto implica que existe una partición del rectángulo R tal que la suma superior de la característica de A respecto a la partición P, esa suma superior es menor a la integral de la característica de A sobre el rectángulo R más epsilon. Esta desigualdad, ¿por qué? Por la definición de una función Darboux integrable. Recuerden que esta integral, esta que está igualada a 0, por definición, ¿a qué es igual? Es igual al ínfimo del conjunto de todas las sumas superiores. ¿Qué pasa si a un ínfimo tú le sumas una cantidad positiva? Este sería el ínfimo, ¿no? Esta integral. Si tú le sumas al ínfimo una cantidad positiva, por chiquita que sea, debe haber un elemento del conjunto que queda por debajo. En nuestro caso, lo que queda por debajo es una suma superior. Y entonces tenemos esta desigualdad. Pero nuestra integral, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale la integral? Vale 0, ¿no? La integral de la característica de A sobre el rectángulo R vale 0, porque tenemos un Jordan medible con medida de Jordan 0. Entonces, nuestra desigualdad, ¿cómo queda? Nos termina quedando que la suma superior de la característica de A respecto a la partición P, esa suma superior es menor que epsilon. Pero la suma superior de una función característica, ¿cómo se ve? Sabemos que es la suma de la medida de todos los rectángulos RK, tal que RK intersección A es distinto del vacío. O sea, es la suma de todas las medidas de los rectángulos que tienen intersección con A distinta del vacío. Eso ya lo sabemos, ya lo hemos visto en varias clases. Entonces, esta suma superior es esta suma. Y si esta suma superior es menor que epsilon, pues esta suma también es menor que epsilon. ¿Qué sigue? Simplemente vamos a renumerar las cosas. Lo que sigue es enumerar los elementos del conjunto RK, tal que RK intersección A es distinto del vacío. Entonces vamos a enumerarlos. Es una cantidad finita de rectángulos. Vamos a enumerar todos esos rectángulos de manera conveniente. Bajo tantito y vamos a hacer esto. Sean RI1, RI2 hasta RIT, los rectángulos inducidos por la partición P, tal que RIT intersección A es distinto del vacío. ¿Qué es lo que hicimos? Enumerar a todos los rectángulos inducidos por la partición que tienen intersección con A no vacía. Observa lo siguiente, como nada más estás enumerando, entonces el conjunto de rectángulos cuya intersección con A es no vacía, pues es este conjunto. Ahí están todos los rectángulos enumerados. El primero, el segundo, el tercero, etcétera. Simplemente lo estás enumerando. Estos rectángulos, vamos a observar lo siguiente. Tenemos lo siguiente. Estos rectángulos, los rectángulos RK, que tienen intersección con A distinta del vacío, cubren al conjunto A, justo como indica el dibujo. Todos los rectángulos que tienen intersección con A distinto del vacío, al unirlos, te cubren al conjunto A. Ajá.
Bueno, pero la unión de todos estos rectángulos que tienen intersección con A distinta del vacío es la unión de todos los rectángulos R y J, con J corriendo desde 1 hasta T. Son justo los rectángulos que tenemos aquí arriba. Ajá. Bajo tantito. ¿Y qué más tenemos? Si calculamos la suma de las medidas, tenemos lo siguiente, la suma desde J igual a 1 hasta T de la medida de los rectángulos R y J, esa suma es igual a la suma de la medida de todos los rectángulos RK que tienen intersección con A distinta del vacío. Pero esta suma nosotros, ¿qué sabemos? La que queda en medio. Esta suma nosotros sabemos que es menor que epsilon. Aquí está. Entonces, ¿qué se tiene? Tenemos una cantidad finita de rectángulos, RI1, RI2, RIT, que ¿qué virtud tienen? Cubren al conjunto A y la suma de las medidas se hace menor que epsilon. ¿Y eso qué? Pues eso es justo lo que queríamos probar, ¿no? Estamos haciendo la ida. Supusimos que A era un Jordan medible con medida de Jordan 0. ¿Qué teníamos que probar? Que para toda epsilon mayor que 0, existe una cantidad finita de rectángulos n dimensionales que cubren el conjunto A y cuya suma de las medidas se hace menor que epsilon. Eso es justo lo que acabamos de hacer. Ajá. Epsilon fue arbitrario. Y entonces ya tenemos la ida. Si un conjunto es Jordan medible y tiene medida de Jordan 0, entonces al conjunto lo puedes cubrir con una cantidad finita de rectángulos tal que la suma de las medidas se haga tan pequeña como uno quiera. O sea, menor que epsilon. ¿Ok? Y se acaba la prueba. Si está bien, hay dudas, todo bien. Cualquier duda díganme, ¿eh? La duda que hay me dicen, ¿va? Si no, continúo. Si no hay dudas, continúo, ¿vale? Bajo. Y vamos a hacer el regreso. Ahora, ¿qué vamos a suponer? Pues que para toda epsilon mayor que 0, hay una cantidad finita de rectángulos que cubren al conjunto A y que la suma de las medidas se hace menor que epsilon. Y con esa hipótesis, ¿qué tenemos que demostrar? Que el conjunto A es Jordan medible y que la medida de Jordan de ese conjunto vale 0. ¿Va? Para probar eso, vamos a recordar un lemita que va a ser muy importante en esta prueba. Vamos a leer. Antes de comenzar la prueba del regreso, recordemos un lema. Y aquí está el lema. Fíjense qué es lo que dice. Sea A subconjunto de Rn un conjunto acotado. Supongamos que A satisface lo siguiente. Para toda epsilon mayor que 0, hay rectángulos R1, R2, RK, rectángulos n-dimensionales, tales que A se queda contenido en la unión desde I igual a 1 hasta acá de los rectángulos RI y la suma de las medidas de los rectángulos RI se hace menor que epsilon. Supone que tienes un conjunto A con esta propiedad. Entonces, A satisface lo siguiente. Para toda epsilon existen rectángulos T1, T2, TK, rectángulos n-dimensionales que cubren a A, pero con su interior. O sea, A se queda contenido en la unión desde I igual a 1 hasta acá del interior de los TI. Y la suma de las medidas se hace menor que epsilon. Este resultado ya lo probamos. De hecho, lo probamos la clase pasada. Gráficamente, ¿cómo se ve? Se ve de esta forma. Aquí tenemos a nuestro conjunto A. Aquí está, ¿no? Y tenemos a los rectángulos R1, R2, R3 hasta RK. Esos rectángulos te cubren al conjunto A y la suma de sus medidas es menor que epsilon. Lo que dice el lema es que puedes engordar un poquito a los rectángulos RI hasta obtener unos rectángulos TI de tal forma que estos rectángulos contengan a A, pero en su interior. Con interior. O sea, le tomas el interior a cada uno de los rectángulos TI, los unes y esa unión contiene el conjunto A y la suma de las medidas sigue siendo menor que epsilon. Esto ya se probó, ya lo probamos la clase pasada y bueno, simplemente lo recordé. Y justo lo que dice el cuadrito, vamos a leer el cuadrito. Tú empiezas con los rectángulos originales, los engordamos un poco y obtenemos los rectángulos nuevos, los que estamos buscando, ¿no? Aquellos que contienen a A, considerando únicamente su interior. ¿Va?
Bueno, habiendo recordado este resultado, pasamos a hacer el regreso. Bajo. Cualquier duda me dicen, lo que sea. Bueno, ¿qué vamos a suponer? Vamos a suponer que para toda epsilon mayor que 0 existen R1, R2 hasta RK rectángulos n dimensionales, tales que A es un subconjunto de la unión desde I igual a 1 hasta K de los rectángulos RI y la suma de las medidas se hace menor que epsilon. Esa es nuestra hipótesis. ¿Qué tenemos que probar? Tenemos que probar que el conjunto A es un Jordan medible y que la media de Jordan de A es igual a 0. ¿Va? Bueno, vamos a empezar dando una epsilon mayor que 0. ¿Va? Aplicando el lema anterior que tenemos. Aplicando el lema que recordamos ahorita, ¿qué podemos suponer? Que A se queda contenido en la unión desde I igual a 1 hasta K del interior de los rectángulos RI y que la suma de las medidas se hace menor que epsilon. Eso es lo que nos está diciendo el lema, ¿no? Tú puedes sustituir tus rectángulos RI por rectángulos TI que cubran al conjunto A, considerando únicamente el interior de cada uno de esos rectángulos. ¿Ok? Y la suma sigue siendo menor que epsilon. Entonces, dimos esta epsilon, suponemos que nuestros rectángulos satisfacen esta contención y esta desigualdad. Y ahora lo que vamos a hacer es tomar R, un rectángulo n-dimensional, tal que la unión desde I igual a 1 hasta acá del interior de los rectángulos RI se quede contenida en el rectángulo R. ¿Ok? Creo que aquí podemos cambiarlo por RI nada más. Ahí está, así. Así es como tiene que ir. La unión de todos los rectángulos RI se queda contenida en el rectángulo R. ¿Vale? Bajamos. ¿Y en qué situación nos encontramos? Nos encontramos en esta situación, chequen. Aquí tenemos al rectángulo R. Ajá. En el rectángulo R, dentro del rectángulo R, se encuentra el conjunto A. Y el conjunto A está cubierto por los rectángulos RI. Aquí están. Y estamos suponiendo que esos rectángulos, si tú les tomas el interior y los unes, sigue conteniendo al conjunto A, ¿vale? Entonces estamos en esa situación, la que indica el dibujo. Bajo tantito. Y bueno, vamos a hacer lo siguiente. Para cada I igual a 1 hasta acá, sea PRI, la partición en R inducida por el rectángulo RI. O sea, tienes tu rectángulo R, aquí está. Tomas el iésimo rectángulo y proyectas las aristas sobre los ejes. Y recuerden que ese proceso nos define una partición sobre el rectángulo grandote. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a definir PRI, la partición en R, inducida por el rectángulo RI. Y CAP, la partición en R, que se obtiene al unir entrada a entrada las particiones PRI, con I igual a 1 hasta acá. Este argumento es muy parecido al que usamos cuando probamos B implica C en la caracterización de los conjuntos Jordan medibles. Hicimos prácticamente el mismo argumento, pero vamos a ver el diagrama para ver cómo se hacen las cosas. Aquí en los rectángulos RI, R1, R2, R3, R4, etc. Lo que vas a hacer es proyecta cada arista sobre los ejes. Pero eso hazlo con todos los rectángulos. Con cada uno de los rectángulos RI, haz eso. Proyectas, 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 y entonces eso te arroja puntos sobre los intervalos factor. Estos puntos, junto a los puntos de los extremos del intervalo, al juntarlos todos, nos determinan una partición. Y esa partición es justo la partición P que estamos mencionando aquí arriba. ¿Va? Escribirlo formalmente eso es bastante complicado, requiere de muchísima notación y considero que pues es mejor en este caso, en esta prueba es mejor dejarlo de esta forma. ¿Va? Bajo. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Ya tienes la partición P que se obtiene con estos puntitos. Y ahora vamos a considerar los rectángulos R1', R2', RS', todos los rectángulos inducidos por la partición P que tienen la propiedad
de que al intersectarlos con A, hay intersección distinta del vacío. Nota que esos rectángulos, los RI', así como los nombramos, se deben de quedar contenidos en alguno de los rectángulos originales. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la unión de todos los rectángulos RI' con I desde 1 hasta S es un subconjunto de la unión desde I igual a 1 hasta acá de los rectángulos RI. Digamos, los RI' son parte, son un cachito de cierto rectángulo RJ. Ajá. Entonces tenemos al final esta contención. Cada uno de los RI' se queda contenido en cierto RJ. Al hacer la unión de todos los RI' y todos los RI, tenemos al final esta contención. Por lo cual, fíjense, vamos a calcular una suma superior. La suma superior de la característica de A respecto a la partición P, esta es la suma, por definición, ¿qué es? Es la suma de la medida de los rectángulos RI', tal que RI' intersección, aquí le puse frontera, pero es A. Ahí está. RI' intersección A es distinta del vacío. Esto es igual a la suma desde igual a 1 hasta S de la medida de los rectángulos RI'. Ajá. Y entonces, ¿qué tenemos? Que esto es menor o igual, por la contención que tenemos aquí arriba, por esta contención, tenemos que esta suma es menor o igual a la suma desde igual a 1 hasta acá de la medida de los rectángulos RI. Pero pregunta, la suma de la medida de los rectángulos RI, nosotros sabemos que es menor que epsilon, ¿no? Esa suma es menor que epsilon, ¿sí o no? Sí, ¿no? Es menor que epsilon esa suma. Así tomamos a los rectángulos. Aquí está. Esa suma es menor que epsilon. Bajo. Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que la suma superior de la característica de A respecto a la partición P es una suma superior menor que epsilon. ¿Ok? La epsilon fue arbitraria. Estamos de acuerdo. La función característica es mayor o igual que 0. Y nosotros probamos que si tú tienes una función no negativa, tal que para toda epsilon existe una partición tal que la suma superior se hace menor que epsilon, inmediatamente esa función tiene que ser Darboux integrable y su integral debe valer 0. Pues justo nos encontramos nosotros en esas hipótesis. La función característica es mayor o igual que 0. Las sumas superiores se hicieron menor que epsilon con esta partición que nos construimos nosotros. Entonces, ¿qué se concluye? Que la función característica de A es Darboux integrable y que la integral de la característica de A sobre el rectángulo R vale 0, o dicho de otra forma, que el conjunto A es un conjunto Jordan medible y que la medida de Jordan del conjunto A es igual a 0. Y eso es justo lo que queríamos probar, ¿no? Queríamos ver que el conjunto A es Jordan medible y que la medida de Jordan del conjunto A es igual a 0. ¿Bajo qué supuesto? Bajo el supuesto de que para toda epsilon mayor que 0 existe una cantidad finita de rectángulos R1, R2 hasta RK, tales que el conjunto A se queda contenido en la unión desde I igual a 1 hasta acá de los rectángulos RI y la suma de la medida de todos esos rectángulos es menor que epsilon. ¿Ok? Ese fue el supuesto y probamos que hay Jordan medible con medida de Jordan 0. Con eso queda probado el regreso y se acaba la caracterización. Con eso ya queda la prueba de la caracterización de los conjuntos Jordan medibles con medida de Jordan 0. Si está bien, hay dudas, todo bien. Cualquier duda, díganme, por favor. Ya está la prueba, ya quedó la prueba. Ya quedó la caracterización de los conjuntos Jordan medibles con medida de Jordan 0. ¿Vale? Bueno, ¿no hay dudas? ¿Todo bien? Cualquier duda, díganme, en serio. La duda que sea, podemos checarla. Si no, continúo. ¿Va? ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue es ver una aplicación de este resultado, de esta caracterización. ¿Ok? Bueno, bajo y vamos a hacer el ejemplo. Bajo, bajo, bajo. Lo que sí es una aplicación. ¿Va? Una aplicación del teorema anterior. Vamos a ver qué es lo que dice. Sea f una función de un conjunto R, subconjunto de Rn en R. R, un rectángulo n-dimensional.
Vamos a suponer que f es una función de árbol integrable sobre R. Lo que dice el ejercicio es, bueno, lo que dice el teorema, es que entonces la gráfica de f, que por definición, ¿quién es? Es el conjunto de todos los puntos de la forma x, f de x, tal que x pertenece en R. Este conjunto es un conjunto Jordan medible. ¿En dónde? Aquí hay que tener cuidado, no es en Rn, es un Jordan medible en Rn más 1, porque la gráfica vive en Rn más 1. R es un rectángulo n-dimensional. Entonces, la primera entrada está en Rn. La segunda entrada está en R. Entonces, al hacer el producto cartesiano, esto se queda contenido en Rn más 1. Entonces, la gráfica de f va a ser un Jordan medible en Rn más 1 con medida de Jordan 0. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que la gráfica de cualquier función de arco integrable es Jordan medible con medida de Jordan 0. Aquí hay un dibujo que ilustra la situación, que es un dibujo bastante simple, no hay mucho que describir geométricamente, más que la gráfica y el rectángulo. ¿Ok? Bueno, procedemos. Vamos a aplicar el teorema anterior. ¿Cómo probamos que un conjunto es Jordan medible con medida de Jordan 0? Pues damos una epsilon mayor que 0, arbitraria, y probamos que existe una cantidad finita de rectángulos, que en nuestro caso cubre a la gráfica, y cuya suma de las medidas se hace menor que epsilon. Eso es lo que vamos a hacer, ¿ok? Bueno, bajo tantito, bajamos, y empezamos la prueba. Empezamos, ¿va? Empezamos dando una epsilon mayor que 0. Sea epsilon mayor que 0. ¿Qué sabemos nosotros? Que la f es de árbol integrable. Entonces, como f es de árbol integrable sobre el rectángulo R, ¿qué podemos decir? Que existe una partición P del rectángulo R tal que la suma superior de f respecto a la partición P menos la suma inferior de f respecto a la partición P se hace menor que epsilon. Esto lo vimos hace un montón de tiempo, ¿no? Una función es de árbol integrable si solo si la suma superior menos la suma inferior se puede hacer menor que epsilon para una partición P adecuada. ¿Ja? Esto lo vimos hace muchísimo tiempo, ¿no? Pero se vio, eso es un hecho. Entonces, por ser de árbol integrable, podemos hacer esta diferencia menor que epsilon. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer? Bueno, sean R1, R2 hasta RK los rectángulos inducidos por la partición. Considerar todos los rectángulos inducidos por P. Y para cada i igual a 1 hasta acá, vamos a nombrar las cosas como siempre. MI minúscula, ¿quién va a ser? El ínfimo del conjunto de todos los f de x, tal que x pertenece al rectángulo de Rey. ¿Quién va a ser MI mayúscula? El supremo del conjunto de todos los f de x, tal que x pertenece al rectángulo RI, ¿va? Y para cada i igual a 1 hasta acá, vamos a hacer lo siguiente. Aquí está la clave. Para cada i igual a 1 hasta acá, vamos a considerar estos rectángulos n más 1 dimensionales. ¿Quiénes son? Es el rectángulo RI, cruz, este intervalito de R. El MI minúscula, coma, MI mayúscula. ¿Ok? ¿Cómo se ve geométricamente esto? Bueno, no hice un dibujo en R3, el dibujo realmente está en R2, pero vamos a pensar que el eje X viene a ser Rn. El eje Y, pues es R, ¿no? Aquí tenemos a los rectángulos inducidos por la partición, ¿no? Los rectángulos n-dimensionales. Entonces, aquí está R1. Nos fijamos en M1 minúscula y en M1 mayúscula. Nos construimos este rectangulito. Fíjate que ese rectangulito, así geométricamente, todavía no es una prueba formal, geométricamente, pues cubre una parte de la gráfica de la función, estamos de acuerdo. Después nos tomamos el rectángulo R2, nos tomamos M2 minúscula y M2 mayúscula, y nos queda aquí engendrado otro rectangulito, que es T2. Nos cubre otro cacho de la gráfica. Intuitivamente, ¿qué pasa? Que si nos vamos construyendo el T3, el T4, hasta que lleguemos al rectángulo TK, la unión de todos esos rectángulos va a terminar cubriendo a la gráfica de la función f. Y aparte, la suma de las medidas va a ser menor que epsilon, porque ocurre que esta suma
de medidas de los rectángulos TI, en el fondo va a ser igual a la suma superior menos la suma inferior. Pero eso ahorita lo vamos a ver. Eso ahorita lo vamos a ver con cuidado. Intuitivamente, pues parecía que estos cubren. Y que la suma de las medidas debe ser chiquita, de esos rectángulos. ¿Qué tan chiquita? Bueno, ahorita vamos a ver que debe ser menor que epsilon. ¿Vale? ¿Hay dudas? ¿Todo bien? Bueno, voy a continuar, ¿eh? Entonces, bajo, bajo, bajo. Aquí. Afirmación. Pues lo que tiene que ser, ¿no? La gráfica de F se queda contenida en la unión desde I igual a 1 hasta acá de los rectángulos TI y la suma de las medidas se hace menor que epsilon. Vamos a empezar probando esta contención, ¿ok? Bueno, ¿cómo la hacemos? Pues es una contención. Tomemos un elemento en la gráfica y demostramos que está en la unión. A ver, espérenme tantito. Alguien preguntó algo. Déjenme ver el chat. A ver. Alguien pregunta lo siguiente. Si la función es constante en algún RI, consideramos que TI tiene volumen cero. Sí, exactamente. Si pasara que en alguna parte es constante, entonces, digamos, son rectángulos que están apachurrados. Uno de los intervalos factor de esos rectángulos es un conjunto unitario y por lo tanto nos quedaría algo como una dimensión abajo del espacio. Por ejemplo, voy a hacer un dibujo. Que aquí fuera constante, ¿no? Entonces, ocurre que en este caso, MI minúscula y MI mayúscula van a coincidir. Pero en ese caso, ¿qué rectángulo nos tomamos? El rectángulo que nos tomaríamos sería el rectángulo RI cruz, el conjunto que tiene como único elemento a MI. Este sería nuestro rectángulo. Y sí, ese rectángulo efectivamente tiene volumen cero. Eso es un hecho. Ese rectángulo tiene volumen cero o medida cero, pero sí te ayuda a cubrir. Estamos de acuerdo a la gráfica. Si en una parte es constante, pues ese rectangulito te va a cubrir. Y a la hora de sumar las medidas, pues no va a contribuir él en nada, porque tiene medida cero. Pero cubre, que es lo importante. A ver, entonces bajo tantito. ¿Y qué más? ¿Qué más tenemos? Pues vamos a ver la contención, ¿ok? ¿Cómo le hacemos? Pues vamos a tomarnos un punto en la gráfica de F. Tenemos un punto X, F de X en la gráfica de F. ¿Ja? El punto X, estamos de acuerdo que debe estar en el rectángulo R. Ese es el dominio de la función. Por otra parte, nosotros ¿qué sabemos? Sabemos que los RI, son los rectángulos inducidos por la partición. Si aquí está tu rectángulo grandote, aquí tienes R1, R2, R3 hasta RK. Te cubren a todo tu rectángulo R. Ajá. Entonces, este punto X, pues debe estar en alguno de estos uniendos. Y entonces debe existir una I de 1 hasta acá, tal que X pertenece a RI. ¿Ok? Pero si X está en RI, F de X, ¿dónde se va a encontrar? F de X tiene que encontrarse entre MI minúscula y MI mayúscula. Ajá. Porque recuerden quién es MI minúscula y MI mayúscula. Subo tantito. Es el ínfimo del conjunto de todos los valores de la función, tal que la variable está en el rectángulo RI. Y la MI mayúscula es el supremo del conjunto de todos los valores de la función, donde la variable se mueve en el rectángulo RI. Tú tomaste este punto X en el rectángulo RI, tú no sabes si en ese punto X se alcanza el supremo o se alcanza el ínfimo. A lo mejor no se alcanza, ¿no? Pero lo que sí sabes, lo que sí es un hecho es que F de X se queda entre el ínfimo y el supremo. O dicho de otra forma, F de X se queda en MI minúscula, MI mayúscula. Y entonces, ¿qué tenemos? Que X, F de X pertenece a RI cruz MI minúscula, MI mayúscula. Pero ¿quién es ese rectángulo? Este producto cartesiano, ¿quién es? Es el rectángulo TI. ¿Ok? Y entonces, ¿qué tenemos?
que este punto X, f de X, que tomaste en la gráfica de F, se encuentre en alguno de estos uniendos. X, f de X, ¿cómo se tomó? De forma arbitraria. Y entonces se tiene que la gráfica de F se queda contenida en la unión desde I igual a 1 hasta acá de los rectángulos T. Entonces ya tenemos la contención. Ahora vamos a calcular la suma de las medidas. Por otra parte, la suma desde I igual a 1 hasta acá de la medida de los rectángulos TI, esto es igual a la suma desde I igual a 1 hasta acá. ¿Quién es TI? Es RI cruz MI minúscula, MI mayúscula. Entonces, esta suma se convierte en esta suma. La suma es de I igual a 1 hasta acá de la medida de los rectángulos RI cruz MI minúscula, MI mayúscula. La medida de un producto de dos rectángulos es el producto de las medidas. Eso lo dijimos al principio de la clase. ¿Qué nos queda? Que esto es igual a la suma desde I igual a 1 hasta acá de la medida de los rectángulos RI por la medida del intervalo MI minúscula, MI mayúscula. Ajá. ¿Cuánto vale la medida de este intervalo? Voy a marcarlo. Es un intervalito de los usuales, de los de R. Pues es extremo derecho menos extremo izquierdo. Aquí está. ¿Y cuánto vale la medida del otro rectángulo? Pues sepa, ese no sabemos cuánto vale. Vamos a dejarlo así expresado simplemente. Después, esta suma la podemos ver como dos sumatorias, ¿no? La suma es de I igual a 1 hasta acá, de MI mayúscula por la medida del rectángulo RI, menos la suma es de I igual a 1 hasta acá, del MI minúscula por la medida del rectángulo RI. ¿Pero eso qué es? Nosotros sabemos a qué es igual eso. Eso es igual bajo a la suma superior de F respecto a la partición P menos la suma inferior de F respecto a la partición P. Y esto es menor que epsilon por la manera en que se tomó la partición P. Recuerden que al principio dijimos que como la F es Darboux integrable, existe una partición P tal que la suma superior de F menos la suma inferior de F se hace menor que epsilon y todo respecto a la partición P. Ahí está. Y entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué concluimos con todo esto? Pues que la suma de la medida de estos rectángulos TI se hace menor que epsilon. Y estos rectángulos TI cubren a la gráfica de la función. Bajo tantito. Y entonces, ¿qué tenemos? Por el teorema anterior, podemos garantizar que la gráfica de F es Jordan medible y la medida de Jordan de la gráfica de F es igual a 0. Porque esta epsilon fue arbitraria, ¿no? Fue un número positivo arbitrario. Y cubrimos a la gráfica con una cantidad finita de rectángulos, cuya suma de las medidas se hace menor que epsilon. Y por el teorema que acabamos de probar, esto que vimos es equivalente a que el conjunto, a que la gráfica sea un conjunto Jordan medible y con medida de Jordan 0. Y se acaba. Si está bien, ¿hay dudas? ¿Todo bien? Cualquier duda díganme, ¿eh? La duda que haya díganme, por favor, ¿va? Ya sea por el chat o prenden su micrófono y me dicen, ¿vale? Bueno, va. Entonces, ya vimos una aplicación del teorema que caracteriza los Jordan medibles con medida de Jordan 0. ¿Qué es lo que falta respecto a los Jordan medibles? Les voy a bajar tantito y les voy a comentar qué es lo que nos falta ver de los Jordan medibles. Nos falta ver un ejemplo de un abierto que no es Jordan medible. Uno podría pensar que los conjuntos abiertos, pues los conjuntos abiertos son conjuntos bonitos, ¿no? Porque dentro siempre hay una bolita, tomas un punto de un abierto y hay una bolita completamente contenida. Uno podría pensar que a lo mejor todos los abiertos son Jordan medibles, cosa que no va a pasar. Vamos a exhibir un ejemplo de un abierto que no es Jordan medible. Luego uno podría pensar que los Jordan medibles con medida de Jordan 0, pues es un conjunto muy flaco, muy delgadito, y que tendrían que ser de una cardinalidad pequeña. Vamos a ver que no es así. Vamos a dar un Jordan medible en R. En R vamos a dar un Jordan medible que tiene medida de Jordan 0 y que es no numerable.
sea, va a tener la cardinal de los reales. Después vamos a ver un compacto que no es Jordan medible. También los compactos, pues, ¿quiénes son? Son los cerrados y acotados. O sea, vamos a un cerrado y acotado, el cual no es Jordan medible. Este no estoy seguro si lo vamos a lograr ver. Para ello vamos a introducir un conjunto muy especial, que es el conjunto de Cantor gordo, así se llama. Y en el inciso de acá sería ver a Cantor. En el inciso 2, aquí veríamos a Cantor, el conjunto de Cantor, y aquí veríamos al conjunto de Cantor gordo. Y después tendríamos que ver la integración sobre regiones más generales. Estas 4 cosas yo creo que las vamos a hacer entre martes y miércoles, y el jueves, no, entre miércoles y jueves, perdón, y el viernes empezaríamos con medida 0 y contenido 0, que ya hemos trabajado un poquito en el fondo con el contenido 0, nos faltaría ver la medida 0 y caracterizar el teorema, importante, caracterizar a las funciones Darboux integrables, como aquellas funciones cuyo conjunto de discontinuidades tiene medida de Lebesgue 0. Ajá. Solo vamos a ver la medida de Lebesgue 0. Aquellos conjuntos que tienen medida de Lebesgue mayor que 0, estos ya se estudian en un curso de teoría de la medida, ¿va? Ese es el plan para esta semana. Ojalá y lo logremos cumplir. Y bueno, cualquier duda que haya, díganme, por favor. La duda que salga, la duda que surja, díganmela, ¿va? Ya sea por el chat, por el micrófono, o después por correo, también eso es válido, ¿ok? Bueno, pues yo creo que hasta aquí dejamos la clase de hoy, ¿va? Nos estamos viendo mañana. Cuídense mucho, que tengan un bonito día, ¿vale? Voy a cortar la transmisión.